Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 13, Dhritarashtra se va del hogar. Y seguimos con el texto 57. Estamos aquí con Narada Muni predicándole a Yudhishthira para que no se preocupe por la partida de su tío Dhritarashtra, que se retiraron allá a los Himalayas a dejar el cuerpo. Ujú. Entonces, con la práctica de la Astanga Yoga, él se preparó Dice, y, ¿verdad? Y ahí está Narada Muni eh, explicándole cómo va a ser el proceso, ¿verdad? Mientras Dhritarashtra había practicado sus austeridades yógicas para dejar el cuerpo. Entonces, seguimos con el texto 57, Draupadi, del capítulo 13. ok, dice, oh rey, él abandonará su cuerpo muy probablemente en el quinto día a partir de hoy, y su cuerpo se volverá cenizas. Significado, la profecía de Narada Muni le prohibía a Yudhishthira Maharaj ir al lugar donde estaba su tío, porque incluso después de abandonar el cuerpo mediante su propio poder místico, Dhritarashtra no necesitaría una ceremonia funeral. Narada Muni indicó que su cuerpo se quemaría por sí solo hasta volverse ceniza. La perfección del sistema de yoga se logra mediante esa clase de poder místico. El yogi es capaz de abandonar su cuerpo en un momento que él mismo elige e ir a cualquier planeta que desee, con transformar en cenizas el cuerpo actual mediante un fuego que él mismo produce. 58. Observando a su esposo desde afuera, mientras él, junto con su choza de paja, se quema en el fuego del poder místico, la casta esposa entrará en el fuego con la atención absorta. Significado: Gandhari era una dama casta ideal, la compañera de su esposo durante toda la vida, y por consiguiente, cuando lo vio ardiendo en el fuego del yoga místico junto con su choza de hojas, se despertó. Desesperó. Desesperó. Ok, se desesperó. Estaba dormida, ¿no? Se desesperó. Ella se fue del hogar después de perder a sus 100 hijos. Y en el bosque vio que su muy querido esposo también se estaba quemando. Ahora ella se sintió verdaderamente sola y en consecuencia entró en el fuego de su esposo y lo siguió hasta la muerte. Esta entrada de una dama casta al fuego de su esposo muerto se conoce como el rito sati, y la acción se considera de lo más perfecta para una mujer. En épocas recientes, este rito sati se convirtió en una detestable cuestión criminal, porque la ceremonia se le imponía incluso a una mujer que no lo deseaba. En esta caída era, no es posible que ninguna dama siga el rito sati tan castamente como lo hicieron Gandhari y otras en épocas pasadas. Una esposa tan casta como Gandhari sentiría que la separación de su esposo quema más que el propio fuego. Una dama de esa índole puede observar el rito sati voluntariamente, sin la criminal imposición de nadie. Cuando el rito se volvió una formalidad
y se usaba a la fuerza para que la mujer siguiera el principio, de hecho se convirtió en algo criminal y por lo tanto la ley del Estado tuvo que prohibir la ceremonia. Esta profecía que Narada Muni le dijo a Maharaj Yudhishthira le prohibía a este ir en busca de su tía viuda. Y entonces esta ceremonia es como un suicidio autorizado antiguamente, Ujú, pero ahora está prohibido por la ley en sí, India. También está prohibido por la ley que se casen menores de edad, por la costumbre a veces de casar niñas. Es también por ley es prohibido. Y también está prohibido por ley ver el sexo del feto, porque también se hacían, en abortos, ¿no? China, se hacían abortos cuando eran niñas, por esa cuestión social degradada que hay en India, ¿no? Ujú, Degradaron esa costumbre que antiguamente eran reguladas. sí. Sí, yo vi un documental de eso, de la natalidad de India, y sí se prohíbe ver el sexo del niño o de la niña que vaya a nacer. Porque también hay, aparte de que está mal, hay aldeas donde solo hay hombres. Entonces, como que por andar autorizando que no quieren a las niñas, pues solo quedan puros hombres también. Ujú, Sí, y también por todo el negocio de las dotes. ujú, también hay problema con la dote, un relajo. Así que bueno, vemos que era algo voluntario si la esposa quería practicarlo. Claro, es algo impactante para nuestra cultura, Ujú, pero bueno, a nivel cultural eran otra época muy distintas. Ahora como todo es descontrolado y degradado, esas actividades están prohibidas. ujú. Incluso ahí la Prabhupada menciona de criminal el hecho de obligar a una devota a hacerlo, ¿no? Obligar a... Mm. Como se dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Sí, exacto, soy Raga. Muy bien, seguimos 59. Ujú. Dice, Vidura, afectado por el deleite y el pesar, se irá entonces de ese lugar de sagrado peregrinaje. Significado. Vidura se asombró al ver la maravillosa partida de su hermano Dhritarashtra como un yogi liberado, ya que éste había estado muy apegado al materialismo en su vida pasada. Por supuesto que se debía únicamente a Vidura, el hecho de que su hermano alcanzará la meta que se desea en la vida. Vidura se contentó, pues al enterarse de ello, pero lamentó el no haber podido hacer que su hermano se convirtiera en un devoto puro. Vidura no lo hizo debido a la hostilidad de Dhritarashtra para con los Pándavas, que eran todos devotos del Señor. Una ofensa a los pies de un Vaishnava es más peligrosa que una ofensa a los pies del loto del Señor. Vidura fue, sin duda, muy liberal al conferirle su misericordia a su hermano Dhritarashtra, cuya vida pasada había sido muy materialista. Pero en fin de cuentas, el resultado de esa misericordia dependía indudablemente de la voluntad del Señor Supremo en la vida que se está considerando. Por lo tanto, Dhritarashtra únicamente logró la liberación y es después de muchos de esos estados de vida liberada que uno puede llegar a la etapa del servicio devocional. Vidura se encontraba ciertamente muy mortificado por la muerte de su hermana y de su cuñado. Y el único remedio para mitigar semejante dolor era salir a peregrinar.
Así pues, Maharaj Yudhishthira no tenía ninguna posibilidad de pedirle a Vidura, su tío sobreviviente, que regresara. 60. Habiendo hablado así, el gran sabio Narada ascendió al espacio sideral junto con su vina. Yudhishthira conservó en el corazón la instrucción de él que él le dio, y de ese modo pudo librarse de todos los lamentos. Significado. Sri Naradaji es un cosmonauta eterno, ya que por la gracia del Señor se le ha dotado de un cuerpo espiritual. Él puede viajar sin restricción por los espacios siderales, tanto del mundo material como del mundo espiritual, y puede ir en un 2x3 a cualquier planeta del espacio ilimitado. Ya hemos discutido su vida anterior como hijo de una sirvienta. Por haberse relacionado con devotos puros, fue elevado a la posición de un cosmonauta eterno, y así obtuvo libertad de movimiento. En consecuencia, uno debe tratar de seguir los pasos de Narada Muni y no hacer un esfuerzo vano por ir a otros planetas por medios mecánicos. Maharaj Yudhishthira era un rey piadoso, en virtud de lo cual podía ver a Narada Muni de vez en cuando. Todo aquel que desee ver a Narada Muni primero debe ser piadoso y seguir los pasos de Narada Muni. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 13 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado Dhritarashtra se va del hogar. Jai. Ya. Muy bien. Entonces, vemos esta despedida mística. Y vamos a seguir con el capítulo 14, la desaparición del Señor Krishna. Aquí hay una pequeña introducción. Al ver que durante varios meses Arjuna no había regresado de Dwarka, a donde había ido a ver al Señor Krishna y otros amigos, Maharaj Yudhishthira comenzó a observar en la tierra mucho presagio poco propicio. Cuando Arjuna regresó finalmente a Hastinapura con una actitud muy abatida, Yudhishthira le preguntó por varios amigos y parientes que estaban en Dwarka, y debido a que Arjuna había perdido el brillo del cuerpo, también le preguntó a él cómo estaba. Yudhishthira concluyó que la causa del abatimiento de Arjuna debía ser que su muy íntimo amigo, el señor Krishna, había desaparecido de la tierra. Muy bien, entonces empezamos con el capítulo 14. Sí. Dice, la desaparición del Señor Krishna. Texto 1. Sri Sutta Goswami dijo, Arjuna fue a Dwarka a ver al Señor Sri Krishna y demás amigos, y también para que el Señor le informara de sus próximas actividades. Significado, como se afirma en el Bhagavad Gita, el Señor descendió a la tierra para proteger a los fieles y aniquilar a los impíos. Por lo cual, después de la batalla de Kurukshetra y del establecimiento de Maharaj Yudhishthira, la misión del Señor se había cumplido. Los Pándavas, en especial Sri Arjuna, eran compañeros eternos del Señor y por lo tanto Arjuna fue a Dwarka para que el Señor le informara de su siguiente programa de trabajo. 2. Pasaron algunos meses y Arjuna no regresaba. Maharaj Yudhishthira comenzó a observar ciertos presagios poco propicios, que eran de por sí alarmantes. Significado. El Señor Sri Krishna, la personalidad, la suprema personalidad de Dios, es ad infinitum, más poderoso que el muy poderoso sol del que tenemos experiencia.
En el periodo que abarca una de sus respiraciones, él crea y aniquila millones y billones de soles. En el mundo material, se considera que el sol es la fuente de toda la productividad y de la energía material, y solo gracias a él podemos obtener las cosas que necesitamos en la vida. Así pues, durante la estadía personal del Señor en la tierra, todos los enseres necesarios para nuestra paz y prosperidad, especialmente la religión y el conocimiento, se exhibieron a plenitud por la presencia de Él, tal como en presencia del radiante sol. Hay un flujo total de luz. Tal como en presencia del sol radiante, solo hay un flujo total de luz. Maharaj Yudhishthira observó algunas discrepancias en su reino y a raíz de ello comenzó a sentirse muy preocupado por Arjuna, que estaba ausente desde hacía mucho. Y además no había noticias de cómo estaba todo en Dwarka. Él se imaginó que había ocurrido la desaparición del señor Krishna, pues de lo contrario no habrían habido ninguna posibilidad de presagios alarmantes. Texto 3. Él vio que la dirección del tiempo eterno había cambiado y ello era muy alarmante. Había trastornos en las regularidades de la estancia y la mayoría de la gente se había vuelto muy codiciosa, iracunda y falsa. Y él vio que estaban adoptando medios ilícitos para ganarse la vida. Significado: cuando la civilización se desconecta de la relación amorosa que le brinda la suprema personalidad de Dios, por todas partes hay signos, tales como cambios en las regulaciones de la estación, medios ilícitos de vida, codicia, ira y fraude. El cambio en las regulaciones de la estación se refiere al hecho de que la atmósfera de una estación se mantiene en otra. Por ejemplo, en la estación lluviosa que la estación lluviosa se traslade al otoño, o que las flores y frutas de una estación aparezcan en otra. Un hombre que no cree en Dios es invariablemente codicioso, iracundo y falso. Un hombre de esa categoría puede ganarse la vida de cualquier manera, limpia o sucia. Durante el reinado de Maharaj Yudhishthira, todos los signos antedichos brillaban por su ausencia. Así pues, a Maharaj Yudhishthira lo asombró el percibir siquiera un ligero cambio en la atmósfera divina de su reino. Y al instante se imaginó que el Señor había desaparecido. Los medios ilícitos de vida implican el apartarse de la ocupación obligatoria de uno. Hay deberes prescritos para todo el mundo, es decir, para el brahmana, para el kshatriya, para el vaishya y para el sudra. Y cualquiera que se aparte de su deber prescrito, declare que el deber de otro es el suyo, está siguiendo un deber ilícito e inapropiado e impropio. El hombre comienza a codiciar en demasía la riqueza y el poder cuando no tiene un objetivo superior en la vida y cuando cree que su vida terrenal de unos cuantos años lo es todo. La ignorancia es la causa de que haya todas estas anomalías en la sociedad humana y a fin de disipar esa ignorancia, especialmente en esta era de degradación, el poderoso sol está presente en la forma del Srimad Bhagavatam para dar luz. Entonces, los síntomas inauspiciosos, ¿no? Presagio inauspicioso. La mayoría de la gente se había vuelto muy codiciosa, iracunda y falsa. El hombre comienza a codiciar en demasiada la riqueza, el poder, cuando no tiene un objetivo superior en la vida y cuando cree que su vida terrenal de unos cuantos años lo es todo. ¿Verdad? Sí. Es una ilusión muy común pensar que
esta es la única, solo hay una vida, hay que disfrutar. Entonces se dio cuenta que faltaba Krishna porque vio esos signos malos. Y empezó a haber muchos síntomas inauspiciosos. Las personas sabias reconocen a través de los presagios, ¿no? Como vemos, ahora es muy común que en una estación hay un desequilibrio en las estaciones del ciclo naturales, ¿no? Llueve cuando no tiene que llover, hace calor en invierno y hay unos, todos esos desbalances demuestran el desbalance que hay en el mundo. Sigue el texto 4. 4. Dice, todas las transacciones y tratos ordinarios se contaminaron con el engaño, incluso entre amigos. Y en las relaciones familiares siempre había malos entendidos entre el padre, la madre y los hijos, entre bienquerientes y entre hermanos, incluso entre esposo y esposa. Siempre había riña y disensión. Significado. El ser viviente condicionado, está dotado de 4 principios de mala conducta a saber, los errores, la demencia, la incapacidad y el engaño. Estos son signos de imperfección y de los 4, la propensión a engañar a los demás es de lo más resaltante. Ese hábito de engañar existe en las almas condicionadas, porque estas principalmente se encuentran en el mundo material imbuidas de un deseo antinatural de enseñorearse de él. El ser viviente en su estado puro no está condicionado por las leyes, porque en este estado está consciente de que se halla eternamente supeditado al Ser Supremo y que por ende siempre es bueno para él permanecer supeditado, en vez de tratar de enseñorearse falsamente de la propiedad del Señor Supremo. En el estado condicionado, el ser viviente no se satisface ni siquiera si de hecho se vuelve el Señor de todo lo que ve, cosa que nunca ocurre y en consecuencia es víctima de toda clase de engaños, incluso en sus relaciones con sus parientes más cercanos e íntimos. En un estado de cosas tan insatisfactoria como ese no hay armonía, ni siquiera entre padres e hijos o entre esposo y esposa. Pero todas estas dificultades conflictivas pueden ser mitigadas por un proceso, y este es el servicio devocional del Señor. El mundo de hipocresía puede ser contenido únicamente si se lo contrarresta a través del servicio devocional del Señor y con nada más. Maharaj Yudhishthira, habiendo observado las disparidades, conjeturó que el Señor había desaparecido de la tierra. Vemos como todo esas, como actuar con engaño daña todas las relaciones, ¿verdad? Y solo con el servicio devocional se pueden contrarrestar los engaños. Así vemos que el materialista nunca está satisfecho y mismo si está insatisfecho no deja de engañar. Y mismo si tiene éxito en sus engaños, igual siempre está insatisfecho. Nunca está feliz y tranquilo. Porque como engaña, sabe que también lo van a engañar, como que hay una reacción consciente. Texto 5. En el transcurso del tiempo, llegó a ocurrir que la generalidad de la gente se acostumbró a la codicia, la ira, el orgullo, etc.
Observando todos esos presagios, Maharaj Yudhishthira le habló a su hermano menor. Significado. Un rey tan piadoso como lo era Maharaj Yudhishthira, de inmediato se perturbó cuando por toda la sociedad aparecieron signos tan inhumanos como la codicia, la ira, la irreligiosidad y la hipocresía. De esta declaración se refiere que todos esos síntomas de una sociedad degradada le eran desconocidos a la gente de la época y a ellos les resultó asombroso experimentarlos con el advenimiento de Kali Yuga o la era de riña. 6. Maharaj Yudhishthira le dijo a su hermano menor, Bhimasena, envié a Arjuna a Dwarka para que se reuniera con sus amigos y le preguntara a la personalidad de Dios Krishna acerca de su programa de trabajo. 7. Desde que partió han pasado 7 meses, mas aún no ha regresado. No sé realmente cómo están las cosas por allá. 8. ¿Será que él va a abandonar sus pasatiempos terrenales tal como indicó Devarshi Narada? ¿Habrá llegado ya ese momento? Significado. Como ya hemos discutido muchas veces, la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, tiene muchas expansiones plenarias y todas y cada una de ellas, aunque son igualmente poderosas, ejecutan diferentes funciones. En el Bhagavad Gita hay diversas declaraciones del Señor y cada una de esas declaraciones se refiere a diferentes porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias. Por ejemplo, Sri Krishna, el Señor, dice en el Bhagavad Gita, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Bhagavad Gita 7:4. Al fin de redimir a los infieles, aniquilar los infieles y también para restablecer los principios de la ocupación obligatoria, yo aparezco en cada era. Bhagavad Gita 4:8. Si yo dejara de trabajar, entonces toda la humanidad se desencaminaría. Yo también sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Bhagavad Gita 3:24. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares. El mundo entero las sigue. Bhagavad Gita 3:21. Todas estas declaraciones del Señor se les aplican a diferentes porciones plenarias del Señor, es decir, expansiones de él, tales como Sankarshan, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha y Narayana. Todas ellas son el mismo en diferentes expansiones trascendentales. Y aún así, como Sri Krishna es el Señor, actúa en una esfera diferente de intercambio trascendental con devotos de diferentes niveles. Y sin embargo, el Señor Krishna, tal como es, aparece en todos y cada uno de los universos una vez cada 24 horas del periodo de Brahma, o al cabo de un lapso de 8.640 millones años solares. Y todos sus pasatiempos trascendentales se exhiben en una rutina cíclica en todos y cada uno de los universos. Pero en esa rutina cíclica, las funciones del Señor Krishna, el Señor Vasudeva, etc., son problemas complejos para el profano. No hay diferencia entre el ser del Señor Supremo y el cuerpo trascendental del Señor. Las expansiones se ejecutan
actividades diferenciales. Cuando, sin embargo, el Señor aparece en persona, como el Señor Krishna, sus otras porciones plenarias también se unen a él mediante su potencia inconcebible denominada Yoga Maya. Y por eso el Señor Krishna de Brindavan es diferente del Señor de Mathura o del Señor Krishna de Dwarka. El Virat Rupa del Señor también es diferente de él por su potencia inconcebible. El Virat Rupa, que se exhibió en el campo de batalla de Kurukshetra, es la concepción material de su forma. Por lo tanto, debe entenderse que cuando el Señor Krishna fue aparentemente matado por el arco y la flecha del cazador, el Señor dejó en el mundo material su supuesto cuerpo material. El Señor es Kaivalya y para él no existe diferencia entre la materia y el espíritu, porque todo se crea a partir de él. En consecuencia, que abandonar a un tipo de cuerpo o aceptar a otro cuerpo no significa que él es como el ser viviente ordinario. Todas estas actividades son simultáneamente idénticas y diferentes en virtud de su potencia inconcebible. Cuando Maharaj Yudhishthira se estaba lamentando ante la posibilidad de que él hubiera desaparecido, era solo para seguir la costumbre de lamentarse ante la desaparición de un gran amigo. Pero el Señor nunca deja su cuerpo trascendental, como erróneamente lo creen personas poco inteligentes. En el Bhagavad Gita, el propio Señor ha condenado a esas personas poco inteligentes y se las conoce como los mudas. Que el Señor dejara su cuerpo significa que Él lo dejó de nuevo, sus porciones plenarias en los respectivos damas, moradas trascendentales, tal como Él dejó su Virat Rupa en el mundo material. Muy bien, entonces Krishna viene para interactuar con sus devotos a través de él viene con todas sus expansiones. Y cuando deja el cuerpo significa que deja su cuerpo material, que es la forma universal, el Virat Rupa, ¿verdad? No es un ser humano ordinario que deja el cuerpo, es parte de sus pasatiempos místicos. Pero a ver, él actúa como un ser humano también para que lo sintamos más cerca a nosotros. Y también toma una conducta humana para dar un buen ejemplo. Por eso muchos se confundían y pensaban que era una persona común. ¿Algún comentario, Premi? Seguimos. Entonces, Krishna, bueno, desapareció al crear eso como una ilusión de que llegara un cazador y le diera un flechazo en el pie. Pues no, es como parte de su... Sí, es interesante. Balaram también se fue con Ananta Shesha, ¿no? Otros se funden en la deidad como el señor Chaitanya. Pero Krishna, también la dinastía Yadu, fueron una partida bastante chatrias, ¿no? De guerreros. Y Sí, obviamente todo eso confunde a las personas materialistas y a los conceptos culturales que tenemos. Y como Krishna está desapegado de lo que piensan los no devotos y sabe que sus devotos le creen igual, como explicaban al comienzo del Bhagavatam, Srila Prabhupada, que para entender su danza rasa y el 10º canto tenemos que aceptar que él
Viene como un pez, como un jabalí y hace Ujú. pasatiempos, pues que son bien especiales. Sí. Es el más creativo, el Señor. Entonces esa flecha llevaba también la punta, ¿no? Estaba conectada también con Con el pedazo de fierro que dio a luz el hijo bromista, ¿no? Bueno, que le hizo al Rishi. cuando lo devoto ahí, sí. Se burlaron de los sabios y Le hicieron la ujú. broma y el Rishi lo maldijo, pero no querían que se enterara Krishna que lo habían maldecido, ¿no? Y fue con otro a decirle qué hago con este pedazo que va a ser la causa de la destrucción. Y lo hicieron cachitos, ¿no? Si mal no recuerdo. Y los Sí, arrojaron sí, sí, pero no se entiende bien. Ellos hicieron una broma diciendo que los jóvenes yadus hicieron una broma a los sabios, diciendo, ah, mira, y se pusieron una bola de hierro en el estómago. A ver, ¿qué va a hacer? Y se disfrazaron de mujer y le preguntaron, a ver si el sabio adivina, ¿verdad? Y dice si es hombre o mujer el niño que va a nacer. Y por supuesto que los sabios sabían qué estaba pasando y de ahí vino la maldición. Ujú. Pero bueno, después lo vamos a ver, a leer con más detalle más adelante. Y seguimos con el texto 9. Ujú. ¿Quieres que lea, Draupadi? ¿O algo? Eso que ahorita comentaron no viene descrito en ese capítulo, ¿verdad? No recuerdo si vienen en este capítulo, pero aquí, en este capítulo Lo se menciono. creo que, no sé, mm, ya lo Es que aquí estudiamos, menciono. pero como las historias se mezclan en el Bhagavatam, se retoman antes o después. Después se habla de Maharaj Pariksit, pero tarde o temprano seguramente se retoma el tema. Madre, sí, Muy porque bien. yo me acuerdo que tengo una parte confusa de que la mamá de los 100 hijos se enojó también con Krishna porque le había matado a sus 100 hijos y algo le dijo a Krishna, alguna maldición o algo así. Tengo esa confusión. Ah, Mahabharata también enojada ella porque le mató a todos sus hijos en el campo de batalla. Algo le dijo también sobre cómo, algo de la muerte, algo de estar relacionado con la muerte de Cristo. tal vez en el Mahabharata, pero aquí en el Bhagavatam solo vimos que Gandhari era una seta muy elevada, que incluso ella nunca quiso la guerra y no estaba de acuerdo con su esposo en su proceder, ¿no? Este es como... Después ya también hay más detalle en otras escrituras, pero lo que sí, después vemos también cómo es toda la partida del Hollado. Ahora vemos la partida de Krishna y la partida de la dinastía Yadu, que no fue tampoco muy en peace and love. Fue De una... hecho, Ujú. viene en el canto 11, capítulo 1, la maldición sobre la dinastía Yadu. Ahí es donde explica todo. Sí, aunque aquí lo estudiamos en el Bhakti Vaibhava, ¿eh? Y también, ajá. Sí, Es que como lo porque me retoman recuerdo tantito y luego que se habló de por qué los Yadu aceptaron y pues apoyar o sea, yo era parte de del Bhakti, que también es cooperación. Entonces los Bien. Yadu también aceptaron así. Bueno, Krishna quiere que nos vayamos de esta manera, pero bueno, pronto vamos a leer eso. Ujú. Ujú. Y como dice también después, en el 11º canto se retoma el tema. Ahí cuando Sí. también Udava y demás sabios retomaron así algunos aspectos más importantes. Entonces ahora sigue el texto 9.
¿Quieres que lea un poco, Draupadi? Ujú. Solo gracias a él se ha hecho realidad toda nuestra opulencia de reyes, nuestras buenas esposas y nuestras vidas y progenie. Y se ha hecho posible el control de nuestro súbdito, la victoria sobre nuestros enemigos y nuestro futuro alojamiento en los planetas superiores. Todo eso se debe a su misericordia sin causa para con nosotros. Entonces acá Yudhishthira le está revelando la mente a Bhima, le está revelando sus preocupaciones, ¿verdad? Significado. La prosperidad material consiste en tener una buena esposa, un buen hogar, suficiente tierra, buenos hijos, relaciones familiares aristocráticas, lograr la victoria sobre los competidores y mediante la obras piadosas llegar a alojarse en los planetas celestiales superiores para tener mejores comodidades materiales. Estas facilidades se obtienen no solo mediante la ardua labor manual, ni por medios incorrectos, sino por la misericordia del Señor Supremo. La prosperidad que se alcanza mediante el esfuerzo personal también depende de la misericordia del Señor. Además de la bendición del Señor, debe existir la labor personal, pero sin la bendición del Señor nadie logra el éxito con solo su labor personal. El moderno hombre de Kali Yuga cree en el esfuerzo personal y niega la bendición del Señor Supremo. Hasta un gran sannyasi de la India dio unos discursos en Chicago en los que protestaba por las bendiciones del Señor Supremo. Pero en lo que respecta a los Shastra védicos, tal como lo observamos en la página del Srimad Bhagavatam, la sanción última de todos los éxitos queda en manos del Señor Supremo. Maharaj Yudhishthira reconoce esta verdad en su éxito personal y a uno le conviene seguir los pasos de un gran rey y devoto del Señor para hacer la vida de un éxito rotundo. Si uno pudiera lograr el éxito sin la sanción del Señor, entonces ningún médico dejaría de curar a un paciente. A pesar de darle a un enfermo el más adelantado de los tratamientos y a pesar de que ello lo haga el médico que esté más al día en los adelantos de la medicina, aún así ocurre la muerte. Y en cambio, incluso en el caso más perdido de todos, sin tratamiento médico, un paciente se cura de un modo asombroso. Por consiguiente, se concluye de esto que la sanción del Señor es la causa inmediata de todo lo bueno o malo que ocurre. Cualquier hombre de éxito debería sentirse agradecido, con el Señor por todo lo que ha logrado. Por eso se decía, solo con el servicio devocional se puede contrarrestar los engaños e incluso conseguir la satisfacción, la opulencia material. Y, en fin de cuentas, todo lo bueno y lo malo, la última palabra siempre la tiene el Señor Supremo. Así que Yudhishthira hace su apreciación al Señor y entiende que todo lo bueno y todo lo que le pasó es por la gracia de Él, no por las cualidades personales que tenemos, ¿no? Esta es la clave del éxito. Entender que todo lo que hacemos y todos los resultados que obtenemos no es por nuestra fuerza, inteligencia, etcétera. Es todo por bendición del Señor. Seguimos con el texto 10. Tan solo mira, hombre, con la fuerza de un tigre. Cuántas desgracias debidas a la influencia celestiales, reacciones terrenales y dolores físicos.
todas de por sí muy peligrosas, están engañando a nuestra inteligencia y presagiando con ello la aparición de un peligro en el futuro cercano. Significado. El adelanto material de la civilización significa adelanto de las reacciones de las tres clases de sufrimiento, debido a la influencia celestial, las reacciones terrenales y los dolores físicos y las aflicciones mentales. A causa de la influencia celestial de las estrellas hay muchas calamidades, tales como excesivo calor, frío, lluvia y sequía. Y los efectos consecuentes son el hambre, la enfermedad y las epidemias. El resultado conjunto es la agonía del cuerpo y de la mente. La ciencia material creada por el hombre no puede hacer nada para contrarrestar esas tres clases de sufrimiento. Todo ello es un castigo infligido por la energía superior de Maya bajo la dirección del Señor Supremo. En consecuencia, nuestro contacto constante con el Señor a través del servicio devocional puede aliviarnos, sin que nos perturbamos en el desempeño de nuestros deberes humanos. Los asuras, sin embargo, quienes no creen en la existencia de Dios, hacen su propio plan para contrarrestar todos esos tres tipos de sufrimiento y por ende se encuentran con fracasos a cada instante. El Bhagavad Gita 7.14 afirma claramente que la reacción de la energía material nunca habrá de ser conquistada, debido a los efectos subyugadores de las tres modalidades. Esas solamente pueden ser superadas por aquel que se entrega a los pies del loto del Señor con plena devoción. Texto 11. ¿Alguien quiere leer? ¿O sigo yo? El lado izquierdo del cuerpo, los muslos, los brazos y los ojos, todos me tiemblan sin cesar. Y tengo palpitaciones del corazón a causa del miedo. Todo esto es signo de sucesos indeseables. Significado. La existencia material está llena de cosas indeseables. Las cosas que no queremos nos las impone alguna energía superior. Y no vemos que esas cosas indeseables se encuentran bajo el control de las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando a un hombre le tiembla constantemente los ojos, los brazos y los muslos, ha de saberse que algo indeseable está a punto de ocurrir. Esas cosas indeseables son como un incendio forestal. Nadie va al bosque a provocar incendios, sino que estos ocurren automáticamente, creándoles calamidades inconcebibles a los seres vivientes que allí habitan. Un incendio de esa índole no puede ser extinguido por ningún esfuerzo humano. El fuego puede extinguirlo únicamente la misericordia del Señor, el cual envía nubes para que viertan agua sobre el bosque. De modo similar, los sucesos indeseables que hay en la vida no pueden evitarse con ninguna cantidad de planes. Esos sufrimientos solo puede quitarlo la misericordia del Señor, quien envía a su representante genuino para iluminar a los seres humanos y con ello salvarlos de todas las calamidades. Se dice que cuando al hombre le tiembla el lado izquierdo, significa que va a pasar algo inauspicioso. Y a la mujer es el lado derecho o izquierdo. Derecho. ¿Y es verdad? Cuando tiembla el lado derecho. ¿Y si es verdad? Claro, Sí, puede ser verdad, sí. sí, eso se sabe cuando te tiembla algo va a pasar, pero tal vez puede también ser algún problema del cuerpo, de repente. No hay que asustarse, hay que pues observar, ¿verdad? Sí. Sí, hay muchos presagios. Draupadi, ¿sigues tú el 12? ¿Cómo ves? Ok. Dice, tan solo mira, oh Bhima, como el chacal hembra le llora al sol naciente y vomita fuego,
y cómo el perro me ladra sin ningún temor. Significado. Estos son algunos de los malos augurios que indican que algo indeseable va a ocurrir en el futuro cercano. Sí, me acuerdo que decían que como estaba la era de Cali, los perros escupían fuego, ¿no? En esa época. Parece, ¿eh? Sí, lo vi también en el libro resumido del Bhagavatam, con imágenes. Entonces eran presagios malos. Sí. Las deidades empezaban a llorar en los templos, también se decía. Ujú. Dice, texto 13. Oh Vishmasena, tigre entre los hombres. Ahora, animales útiles, tales como las vacas, me están pasando por el lado izquierdo, y animales inferiores, tales como los asnos, dan vueltas a mi alrededor. Mis caballos parecen llorar al verme. 14. Mira, esta paloma es como un mensajero de la muerte. Los chillidos de los búhos y de sus rivales, los cuervos, hacen que el corazón me tiemble. Parece que quisieran convertir en un vacío todo el universo. 15. Tan solo mira cómo el humo envuelve el cielo. Pareciera que la tierra y las montañas se estuvieran estremeciendo. Oye el trueno sin nube y mira los rayos que vienen en el cielo. 16. El viento sopla violentamente, lanzando polvo por doquier y dejando todo a oscuras. Con sus lluvias, las nubes están vertiendo sangrientos desastres en todas partes. 17. Los rayos del sol están menguando y las estrellas parecen estar peleando entre sí. Entidades vivientes confusas parecen estar ardiendo y llorando. 18. Los ríos, los tributarios, los estanques, los manantiales y la mente están todos perturbados. La mantequilla ya no enciende el fuego. ¿Qué momento extraordinario es este? ¿Qué va a ocurrir? 19. Los terneros ya no maman de las ubres de las vacas, ni estas dan leche. Ellas están paradas, gimiendo con lágrimas en los ojos, y los toros no encuentran ningún placer en los pastizales. 20. Las deidades parecen estar llorando en el templo, lamentándose y transpirando. Dan la impresión de estar a punto de irse. Todas las ciudades, aldeas, pueblos, jardines, minas y ermitas están ahora desprovistos de belleza y de toda felicidad. No sé qué clase de calamidades nos aguarden ahora. 21. Creo que todas estas perturbaciones terrenales son signos de una gran pérdida en la buena fortuna del mundo. Este tuvo la suerte de haber sido marcado con las huellas de los pies del loto del Señor. Estas señales indican que eso ya no ocurrirá. 22. Oh Brahmana Shaunaka, mientras Maharaj Yudhishthira observando los signos desfavorables que en este momento había en la tierra, se hallaba así pensando para sus adentros. Arjuna regresó de la ciudad de los Yadus, Dwarka. 23. Cuando él se postró a sus pies, el rey vio que su abatimiento no tenía precedentes. Estaba cabizbajo y las lágrimas le brotaban de sus ojos de lodo. 24. Viendo a Arjuna pálido a causa de unas profundas angustias, el rey, recordando las indicaciones del sabio Narada, lo interrogó en medio de los amigos. 25. Maharaj Yudhishthira dijo, mi querido hermano, por favor dime si nuestros amigos y parientes, tales como Mada, Boya, Dasarta, Arja,
Satvata, Andaka y los miembros de la familia Yadu se encuentran todos pasando sus días con felicidad. 26. ¿Estás feliz, mi respetable abuelo? ¿Está feliz mi respetable abuelo Surashena? ¿Y les está yendo bien a Vasudeva, mi tío materno, y a sus hermanos menores? 27. Sus 7 esposas, encabezadas por Devaki, son todas hermanas. ¿Están ellas felices junto con sus hijos y nueras? 28, 29. Viven aún Ugrasena, cuyo hijo era el malévolo Kamsa, y su hermano menor. ¿Está feliz Ugrasena? ¿Están felices Kridika y su hijo Kritavarma? ¿Y Akrura, Yayanta, Gada, Sarana y Satrujit? ¿Están todos felices? ¿Cómo está Balaram, la personalidad de Dios y el protector de los devotos? Significado. Hastinapura, la capital de los Pándavas, estaba situada en algún lugar cerca de la actual Nueva Delhi, y el reino de Ugrasena se encontraba en Mathura. Mientras Arjuna regresaba a Delhi, procedente de Dwarka, debió de haber visitado la ciudad de Mathura, y por lo tanto las preguntas acerca del rey de Mathura son válidas. Entre los diversos nombres de los familiares, el nombre de Rama o Balaram, el hermano mayor del Señor Krishna, se añade a las palabras la personalidad de Dios, porque el Señor Balaram es la expansión inmediata de Vishnu Tattva, del Señor Krishna, como Prakasha Vigraha. Aunque el Señor Supremo es aquel que no tiene igual, se expanden muchos otros seres vivientes. Los seres vivientes Vishnu Tattva son expansiones del Señor Supremo, y todos ellos son cualitativa y cuantitativamente iguales que el Señor. Pero las expansiones del Jiva Shakti, la categoría de los seres vivientes ordinarios, no son en absoluto iguales al Señor. Aquel que considera que el Jiva Shakti y el Vishnu Tattva se encuentran en el mismo nivel, se le considera un alma condenada de este mundo. Sri Rama o Balaram es el protector de los devotos del Señor. Baladeva actúa como el maestro espiritual de todos los devotos, y es por su misericordia sin causa que las almas caídas son redimidas. Sri Baladeva apareció como Sri Nityananda Prabhu durante el advenimiento del Señor Chaitanya, y el gran Señor Nityananda Prabhu exhibió su misericordia sin causa al redimir a Yagai y Madai, un par de almas extremadamente caídas. Por eso aquí se menciona en particular que Balaram es el protector de los devotos del Señor. Únicamente por su divina gracia puede uno acercarse al Supremo Señor Krishna, y así pues Sri Balaram es la encarnación de la misericordia del Señor manifestada como el Maestro espiritual, el Redentor de los devotos puros. ¿Sigo? Sí, un poquito más. Ok, dice 30. ¿Cómo está Prayuna, el gran general de la familia Vrishni? ¿Está él feliz y le está yendo bien a Aniruddha, la expansión plenaria de la personalidad de Dios? Significado. Prayuna y Aniruddha también son expansiones de la personalidad de Dios, por lo cual son Vishnu Tattvas. En Dwarka, el señor Vasudeva está dedicado a sus pasatiempos trascendentales junto con sus expansiones plenarias, a saber,
Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha, y por consiguiente a todas y cada una de ellas se les puede dar el tratamiento de personalidad de Dios, como se hace en relación con el nombre de Aniruddha. ¿Esos son los hijos? Ah, no. Me estoy confundiendo. Esas son sus 4 primeras expansiones. Sí, me confundí bien gacho. 31. ¿Les está yendo bien a los principales hijos del Señor Krishna? Hijos tales como Susena, Charudeshna, Samba, el hijo de Jambavati y Rishava, así como también a los hijos de estos. Sí, ya me acordé, esos sí eran los hijos. Significado. Como ya se dijo antes, el Señor Krishna se casó con 16,108 mujeres y cada una de ellas tuvo 10 hijos. Por consiguiente, eran en total 16,108 por 10. En total, 161,080 hijos. Todos ellos crecieron y cada uno de ellos tuvo tantos hijos como su padre. El conjunto era de 1,610,800 familiares del Señor. El Señor es el Padre de todos los seres vivientes y estos son innumerables. En consecuencia, únicamente unos cuantos de ellos son llamados para asociarse con el Señor en sus pasatiempos trascendentales en esta tierra, como el Señor de Dwarka. No es asombroso que el Señor mantuviera una familia visible, integrada, por un número tan grande de miembros. Es mejor abstenerse de comparar la posición del Señor con la nuestra, y ello se vuelve una verdad sencilla en cuando se nos da a conocer al menos un cálculo parcial de la posición trascendental del Señor. Mientras el rey Yudhishthira preguntaba por los hijos y nietos del Señor que estaban en Dwarka, mencionó únicamente que los principales de ellos, pues les resultaba imposible recordar todos los nombres de los familiares del Señor. No, pues sí. Hasta uno se hace bolas. Sí, eso es todo. Es una purificación escuchar todos estos nombres, pero debemos de aceptar nuestra memoria limitada. Ujú. Bueno, dale, quedémonos aquí por hoy. Y pues estamos en el momento que Krishna se va del planeta. Y sí, como preguntaba Shri Raga, en este capítulo no entran en el detalle, pero el próximo capítulo ya está la partida de la dinastía. Pero ahí después Srila Prabhupada lo va explicando, porque así dijo Draupadi que está más detallado en el canto 11, pero lo estudiamos antes también. Pero en este momento no recuerdo en qué parte. Así que no podemos, como dices, ¿cómo se dice de las películas, dañar la historia? Ah, el spoiler. El spoiler. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente día. Gracias, Panchakalpa. Haribol. Gracias. Haribol. Gracias, Haribol.